Entonces, nuestro objetivo, pues, es estudiar los problemas de programación lineal, bien, que son los que tienen este formato. Y aquí A representa una matriz de M por N. C es un vector, ¿sí? Este es el producto escalar entre dos vectores, ¿sí? En Rn, ¿listo? Más adelante vamos a colocar la etiqueta C transpuesta, y para indicar para que esta multiplicación, digamos, tenga sentido en las dimensiones, ¿no? Porque entonces C transpuesto de ahora en adelante va a ser un vector fila, y X es un vector columna, ¿bien? Entonces, queremos abordar especialmente el problema de hallar el mínimo de una función lineal, esto es lineal, ¿sí? X1, o sea, las variables aquí son X1, X2, hasta Xn que están consignadas en este vector X. Y, y las restricciones, ¿sí? También son funciones lineales, pueden estar dadas por medio de una desigualdad, ¿sí? Pero todo eso lo podemos capturar en el vector A, ¿listo? Y siempre se va a imponer esa condición de que X sea mayor o igual que cero. Es decir, todas las componentes sean positivas. ¿Listo? Esta es la forma canónica del problema y está la forma estándar que es trabajar con una igualdad. ¿Listo? Entonces, la clase anterior estuve hablando con Adriana, que se conectó solamente ella, sobre conjuntos convexos, ¿sí? Algunas propiedades de separación con hiperplanos. ¿Listo? Sin embargo, digamos que todo ese conocimiento teórico, digamos, inclusive se puede prescindir de él un poco en la clase de hoy. ¿Listo? Pero habíamos definido lo que era un hiperplano en la reunión pasada, o sea, el lunes. Entonces veamos nuevamente qué es eso para tratar en estas 2 horitas de, de darle la idea general de lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, note usted que en la forma, por ejemplo, canónica del problema de programación lineal, tenemos una matriz de M por N, multiplicando un vector, ¿sí? Y, por ejemplo, si pensamos en la forma estándar, la restricción estándar es así, ¿cierto? Entonces, mire que cada restricción realmente lo que está definiendo es un hiperplano. Entonces, analicemos pues esa definición. ¿Listo? Entonces, CH, un subconjunto de Rn, ¿sí? Se dice que es un hiperplano si es de la forma así, es el conjunto de todos los X en Rn, tal que P transpuesta por X. Recuerda que aquí P transpuesta es un vector fila, X un vector columna. Es igual a alfa, ¿sí? Si queremos ser más claros en lo que es este producto es esta expresión que está aquí, ¿sí? Igual a alfa, donde alfa es un número real y P es un vector no nulo. ¿Listo? Porque si P fuese el vector cero, pues el hiperplano realmente sería Rn, ¿no? Entonces vamos a colocar esa restricción. ¿Listo? Que P es un vector no nulo. Bien. Entonces ese es el hiperplano H. ¿Sí? Ese es el nombre que se le va a colocar. Eh, ¿Listo? Entonces mire que si pensamos en el problema de programación lineal, ¿sí? Nosotros allí tenemos M hiperplano, ¿no? Porque tenemos, como la matriz es de M por N, entonces tenemos M filas, ¿sí? O sea, tenemos M restricciones, tenemos M ecuaciones de este estilo. ¿Listo? ¿Qué propiedades cumplen los hiperplanos? Bueno, más adelante lo veremos, pero en particular, un hiperplano es un conjunto convexo. ¿Listo? Es decir, que si se toma 2 puntos dentro del hiperplano, ¿sí? el, el segmento que los une, o sea, las combinaciones convexas entre estos 2 puntos, va a pertenecer al hiperplano Y. ¿Sí? Entonces es un conjunto convexo. Se satisface esa condición.
Además de eso, ¿qué otras cosas son válidas o cómo se ven los hiperplanos, por ejemplo, en R1? ¿Sí? Pues en R1, un hiperplano sería algo así, como una constante, bueno, usemos la misma letra que está en la definición. Entonces sería P por X igual a alfa, ¿sí? Y ya. Entonces, si usted despeja X es igual a, como P es distinto de cero, puedo dividir y P es igual a X sobre alfa. O sea que en R1, o sea, en la recta numérica, un hiperplano es un punto. ¿Listo? Y como dice aquí, los hiperplanos son puntos en la recta. ¿Sí? En R2, un hiperplano, ¿qué es? Pues en R2, un hiperplano tiene este formato: P1, X1, o coloquemos X, y la otra variable le llamamos Y. P sub 2, Y igual a alfa. ¿Sí? Si despejamos Y ahí, eh, es claro que eso es una recta, ¿no? Entonces, toda recta en R2, ¿sí? Es un hiperplano. ¿Listo? Entonces en R2 son rectas, en R1 son puntos, y en R3, que es el espacio de tres dimensiones, ¿qué es un hiperplano? Pues mire que aquí tendríamos ya P sub 1 X más P sub 2 Y más P sub 3 Z, ¿sí? Tenemos tres variables, y pues eso define un plano en R3, ¿no? ¿Sí? Este tipo de ecuaciones definen planos en R3. ¿Listo? Entonces, es una forma de ver, digamos, en esas primeras tres dimensiones que son naturales para nosotros, ver qué es un hiperplano. Bueno, eh, son, por ejemplo, como nosotros, si consideramos el problema de programación lineal en la forma canónica, que es cuando tenemos desigualdades, y cuando aparece la forma, las restricciones aparecen de esta forma, con un menor o igual a b, ¿sí? Entonces podríamos, o sea, la igualdad que define el hiperplano, ¿sí? Se puede transformar en una desigualdad, ¿cierto? Si el problema, que las restricciones están dadas de este modo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos definir los semespacios cerrados a partir del hiperplano H, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir H más, ¿sí? Como los X en Rn, tal que P transpuesta por X es mayor o igual que alfa, ¿sí? O H menos, cuando P transpuesto por X es menor o igual que alfa. ¿Listo? Eh, y puedo definir esos son los semi-espacios cerrados, ¿no? Porque estoy considerando un mayor o igual. ¿Sí? O sea que sí, digamos, H está contenido en esos semi-espacios, ¿no? Cerrados. H está aquí, H está acá. En particular, un punto está en H si se cumple la igualdad. Entonces se va a cumplir esa desigualdad. Y puedo definir también los semiespacios abiertos, ¿no? Y sería con un mayor estricto nada más, ¿no? Sí. Y se cumple, digamos, esta separación aquí, ¿no? Que Rn, por ejemplo, se puede escribir como la unión de estos dos semiespacios abiertos más el hiperplano, ¿sí? Y esta unión es disyunta, 2 a 2. Pero bueno, eso son curiosidades de los hiperplanos. Sí, voy a ir descartando lo que no sea puntual a nuestro problema. Sí. Sí, bueno, estos son observaciones de representación, ¿no? Si yo tengo este hiperplano, ¿sí? Yo puedo representarlo así también. Si yo puedo tomar un punto que ya esté en el hiperplano, ¿sí? Un X barra. Entonces, si ya está en el hiperplano, ¿qué ocurre? El hiperplano H, pues que P traspuesto por X barra es alfa, ¿sí? Entonces, aquí en lugar de escribir alfa, puedo escribir P traspuesto por X barra. Si yo sé que X barra está en el hiperplano, puedo pasar eso a restar y tener esta representación. ¿Listo? Sí. Eh, tener esa representación que puede tener una interpretación geométrica en el siguiente sentido. Pensemos que estamos en R2.
tengo el plano cartesiano, y aquí los hiperplanos dijimos que son rectas. ¿Sí? Entonces P, si el vector P es perpendicular al hiperplano, digamos que P es por acá, por aquí. ¿Sí? Entonces, mm, si yo tomo un punto aquí, digamos X barra, que está en el hiperplano, ¿sí? ¿Cómo sé yo que, o sea, este producto que me está diciendo aquí, ¿sí? Que un punto X está en el hiperplano, llegamos, yo tomo X por acá. ¿Sí? Si cuando yo hago X barra menos X, ¿sí? Que me va a quedar otro vector, digamos así. ¿Sí? Él es perpendicular con respecto al P, ¿sí? Porque este producto da cero. Y ustedes recuerdan de pronto la lineal, este producto escalar me está dando la magnitud de la proyección del vector PT en el otro vector, ¿sí? O sea, si yo tengo estos dos vectores, bueno, coloquémoslo así un poco más inclinado. Luego yo proyecto, ¿sí? Esta es la proyección de un vector sobre otro, ¿sí? La magnitud de esto es exactamente este producto escalar, ¿no? Entonces, otra forma de ver, pues, cómo se define el hiperplano. ¿Listo? ¿Qué más nos sirve aquí? Sí, porque aquí hay bastantes cosas que yo iba a ver, pero me doy cuenta que es mejor avanzar un poco más rápido, porque ya nos acaba el tiempo, ¿no? Lo que viene aquí son algunos resultados, tiene que ver con resultados de separación. ¿Qué quiere decir separar dos conjuntos? ¿No? Por ejemplo, yo tengo S1 y S2, y ellos se pueden separar si existe un hiperplano H, ¿sí? Tal que una parte del conjunto queda por encima del hiperplano y otra por debajo, ¿no? Y decir que existe un hiperplano es garantizar que exista un P y un alfa, pues, para que eso pase, ¿no? Que para todo X que pertenezca al conjunto S1, P traspuesto por X sea mayor o igual que alfa. O sea, que está en la parte de H más, como lo definimos ahorita, el semiespacio cerrado H más. Y para todo X en S2, esto es menor o igual que alfa, entonces está en H menos, en ese semiespacio. Eso se denomina separación y hay varios tipos de separación. Por ejemplo, está la separación impropia, que puede tocar, ese uno puede tocar en algún punto el hiperplano, ¿sí? Está la separación propia, que usted hace una separación y la unión de los conjuntos no va a estar en el hiperplano. Pero bueno, todos esos conceptos, eh, digamos, hasta ahorita no veo que sean estrictamente necesarios tenerlos, estudiarlos pues para lo de programación lineal. ¿Sí? ¿Qué es separación estricta? Pues que el hiperplano no toca a ninguno de los conjuntos en cuestión, a S1 y a S2. Es una separación estricta. Por ejemplo, aquí parece que S1 tocara al hiperplano azul, pero ojo que S1 aquí, como se dibujó con línea punteada, es un conjunto abierto, entonces no está tocando porque la frontera no hace parte del conjunto. Entonces vienen, vemos cuando uno estudia topología o un curso de esos, se estudian todas las formas de separar conjuntos, ¿no? Pero aquí nosotros no vamos a entrar en esos detalles, lo mencionamos y ya. Porque mire, hay muchos conceptos, ¿no? Está la separación estricta, está la que ya acabamos de ver, está la separación fuerte. ¿Qué quiere decir que se separan fuertemente? Que usted puede mover el hiperplano un poquito, un epsilon hacia arriba y no se choca con ese uno, ¿cierto? Pero bueno, podemos más bien pasar a, a otros temas referentes a lo que más nos preocupan, que es cómo resolver un problema de programación lineal. ¿Sí? Aquí este teorema está dado en el sentido de que si yo tengo un conjunto convexo y cerrado, no vacío, pues, y yo tengo un punto Y que no está en el conjunto, entonces yo puedo separar el punto, un punto y un conjunto conexo. ¿Sí?
sea, que esa demostración tiene que mostrar de dónde, cómo obtiene ese P, ¿no? Pero bueno, son estas todas curiosidades de un curso pues más dedicado a temas de topología, ¿sí? Pero en medio de esto, como es algo que vamos a mencionar más adelante, sí interesa que estudiemos el concepto del soporte, el soporte de un hiperplano. Listo, ese sí aparece más adelante cuando estudiamos el concepto de solución del programa de programación lineal, problema de programación lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué es el soporte? Entonces, veamos esta definición. Esta sí se requiere, ¿sí? Entonces, sea S un conjunto no vacío, como está pintado aquí, y X perteneciente a la frontera de S, o sea, que está en el borde, ¿sí? Los que no se acuerdan qué es frontera, bueno, eso lo expliqué en la clase anterior, ¿no? Se explicó, sí, se estudiaron nociones topológicas, ¿no? Digamos que un conjunto abierto, que es un punto interior de un conjunto, que, cuál es la clausura de un conjunto, qué significa que un punto está en la frontera del conjunto. Y eso fue la clase del lunes. Aunque no mandé los videos porque es que no grabé bien la reunión. Pero de todos modos, a pesar de eso, si quieren les mando unas notas que tengo. Bien. Pero supongo que ya ustedes, algunos, pues, aquí como son, es un grupo muy heterogéneo, ¿cierto? Unos que van más adelante, otros que están en línea y así. Algunos habrán visto esto, otros no, pero no, que no sea un motivo de gran preocupación, no. Porque visualmente se entiende. Y digamos que eso va a ser suficiente. Entonces, ya X es un punto que está en la frontera de ese conjunto, ¿sí? Entonces, supongamos que, o digamos, un hiperplano H, subconjunto de Rn, de esta forma. ¿Sí? Mire que este hiperplano, mire cómo está representado, ¿sí? En la segunda forma que expliqué hace un momento cuando hablamos de hiperplanos, ¿sí? O sea que este hiperplano es un hiperplano que pasa por X barra. O sea, X barra está dentro del hiperplano, ¿sí? Entonces, un hiperplano de esta forma se llama hiperplano soporte o de apoyo del conjunto S en el punto X. Sí, ¿qué pasa? S está contenido en el semiespacio cerrado H más. ¿Qué significa eso? Que para todo X que esté en S se cumple esto. ¿Sí? Para todo X. O S está contenido en el semiespacio cerrado H menos. O sea que para todo X que esté en S se cumple esta desigualdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo, pues, el teorema? Que el conjunto S tiene un hiperplano soporte en un punto de la frontera. Si ocurre una situación como la que está aquí. Mira el hiperplano H. Solamente toca, o bueno, puede tocar en varios puntos, pero no puede estar, digamos, en el interior del conjunto. Entonces ese es un hiperplano soporte. ¿Listo? Porque para todo X en S, digamos, se cumple esa condición, que es menor o igual a cero. X menos X barra por P transpuesta. ¿Sí? Entonces ese es un hiperplano. Toca en un solo punto y el conjunto queda o en la parte de arriba abajo, o en la parte de abajo o en la parte de arriba y ya. Por ejemplo, el hiperplano morado, que es esta línea, ¿sí? Pasa también por X barra, pero no puede ser un hiperplano soporte, porque mire que está, no separó bien el conjunto. ¿Sí? Hay una parte que está en un lado, otra que está en el otro. Entonces no cumple la definición. Listo. Este concepto sí nos puede ser útil más adelante. Bien. Eh, Aquí viene una proposición que dice, bueno, bajo qué condiciones, qué características debe cumplir S, digamos, para que tenga un hiperplano soporte, ¿no? Y esa condición es la siguiente. ¿Sí? O sea, ese subconjunto de Rn
¿sí? Convexo no vacío. Y esto es lo que se pide. Y si es convexo no vacío, entonces él tiene un hiperplano soporte, ¿sí? Y tiene un hiperplano soporte en cualquier punto de la frontera. ¿Listo? Porque aquí se tomó un X cualquiera, X barra, y lo único que está pidiendo es que está en la frontera. O sea que si la frontera tiene infinitos puntos, pues en cada punto puede definir un hiperplano soporte, ¿no? Entonces para conjuntos convexos no vacíos, pues sí existe hiperplanos, sí, soporte. ¿Listo? Eh, bien, aquí uno hace una observación, voy a hacer una observación de pronto para especificar porque es que mm, estamos interesados en los puntos convexos, ¿no? Nosotros ya vimos que la definición de hiperplano, o sea, que estos tipos de conjuntos, sí, bueno, lo mencionamos, este tipo de conjuntos son convexos, ¿listo? Basta tomar los puntos allí y hacer la combinación convexa y ver que se verifica esta condición. Usted toma un X1 y usted sabe que él cumple esta igualdad. Toma un X2 y usted sabe que lo cumple. Ahorita haga una combinación de ellos, convexa, ¿sí? Lambda X1 más 1 menos lambda X2 y verifique si cumple o no que esta combinación menos X barra por P transpuesta, eso es cero o no. Entonces ahí debe usar la hipótesis de que X1 sí cumple y X2 cumple eso. Entonces nosotros ya vimos que estos conjuntos son convexos, ¿sí? Eh, ¿Sí? También se puede mostrar que con desigualdad, ¿sí? Siguen siendo convexos, ¿listo? Con un mayor igual, un menor igual. Son convexos, ¿listo? Y hemos visto que en nuestro problema de programación lineal, digamos que tenemos m restricciones. Entonces tenemos H1, H2 hasta HM hiperplanos, ¿cierto? Ya sea con igualdad, con desigualdad, depende de en qué formato esté el problema, ¿sí? Entonces, mm, un punto es factible, o sea, un punto es factible en el sentido de que puede minimizar mi función y cumplir todas las restricciones, ¿sí? Si está en la intersección de todos estos conjuntos, ¿no? Tiene que cumplir esta condición, esta y esta, ¿cierto? Y como ya vimos, o mencionamos, más bien mencionamos, la intersección de conjuntos convexos es convexo. Entonces, mire que un punto X satisface esta restricción, por ejemplo, sí, solo si X pertenece a la intersección de todos estos hiperplanos, ¿no? Entonces, nosotros en el conjunto de restricciones tenemos un conjunto convexo no vacío, ¿sí? Y por allí va a existir, pues, un hiperplano soporte y eso va a ayudar a calcular la solución, como veremos posteriormente. Bien, si tienen preguntas, pueden hacerlas cómodamente, no hay problema. Listo, entonces los conjuntos convexos eh, tienen hiperplanos soportes. Listo. Estos teoremas aquí los voy a saltar porque digamos que hasta ahorita no son fundamentales para lo que vamos a hacer. Listo. Esto lo podemos prescindir de esto. Aquí está un poco la explicación de por qué ese también es convexo, este conjunto. Y entonces, a esa intersección de los hiperplanos, y lo que yo estaba mencionando ahorita son estas páginas. Listo. Mire que cada uno de estos es un HI, ¿sí? O sea, que es el hiperplano I asociado a la restricción I del problema de programación lineal. Listo.
Entonces yo intercepto todos esos hiperplanos, a ese conjunto le vamos a llamar S, ¿sí? Y la intersección de esos, bueno, estos no son hiperplanos exactamente, no son hiperplanos, son semiespacios cerrados. Lo intercepto me va a quedar el conjunto S y a ese conjunto se le va a llamar poliedro. Y es un conjunto convexo porque la intersección de conjuntos convexos es convexo. Entonces pongámosle ese nombre, poliedro. ¿Listo? Entonces, bien, por eso se estudió conjuntos convexos porque nuestras restricciones definen conjuntos convexos, que se llaman poliedros. Bien, estoy aclarando eso, pasemos a esta nota de aquí. Eh, Continuemos hablando sobre los poliedros. ¿Listo? ¿Y cómo asociamos eso a la restricción del problema de programación lineal? ¿Listo? Si ustedes recuerdan cómo fue que se definió la matriz A, ¿sí? La matriz A, usemos estas notas, como aquí, el problema que estudiamos al inicio. La matriz A se formó con estos coeficientes, ¿no? Con el A11, A12, hasta A1n. Y luego así, A21, A22, A2n, así sucesivamente, hasta la fila M, ¿cierto? Eso es A, ¿listo? Pero si usted mira esta restricción solamente, podemos pensar que este es el hiperplano H1, y así sucesivamente. Entonces, a esta primer fila de la matriz A, que es A11, A12, y por acá A1n, esta primera fila, podemos pensar que es el vector P1 transpuesto. ¿Listo? O sea que ese es el vector P que define el primer hiperplano, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces yo puedo decir que A se puede escribir así, como el vector, su primer fila es el vector P1 transpuesto, ¿sí? Su segunda fila es el vector P2 transpuesto, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, el conjunto S, que es la intersección de todos los hiperplanos, que es un conjunto convexo que se llama un poliedro, realmente se puede escribir así también, ¿cierto? Como el conjunto de los xn que pertenecen a Rn tal que A por X es menor o igual a B, ¿sí? Recuerden que nosotros podemos hacer manipulaciones en las desigualdades para que quede todo hacia un lado o hacia otro. Y aquí vamos a tomarlo con este sentido. ¿Listo? Entonces, eso es un poliedro y es un conjunto convexo, ¿sí? Ahorita aparece otro concepto. Miren, ustedes dirán qué tanta definición hago yo aquí, ¿no? Pero digamos que ahorita va a ser más natural todo. Ahorita hago unos ejemplitos concretos, ¿no? Ahorita vamos a definir lo que es el punto extremo, un punto extremo de un poliedro, ¿sí? Y la definición surge de la siguiente pregunta. ¿Será que todo punto de S puede expresarse como combinación convexa de puntos de S? ¿En qué sentido? A ver, yo tomo aquí, como S es un conjunto convexo del poliedro, que vienen las restricciones. ¿Sí? Entonces yo tomo este punto, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿ese punto será que se puede escribir como combinación convexa de puntos de S? Entonces digo, bueno, este sí, mire, yo puedo colocar otro puntico por acá arriba y otro puntico por acá, tal modo que el segmento que los una pase por este. Y entonces sí se puede escribir como combinación convexa, ¿cierto? Y así todos los demás.
Pero hay unos puntos que sí no se van a poder escribir como combinación convexa. Piense, por ejemplo, en este. Entonces, estos puntos de aquí, por ejemplo, que están en la frontera de este puntico, o o este, ¿sí? No se van a poder escribir como combinación convexa. Entonces, se van a llamar puntos extremos, ¿sí? Que es donde se intersectan los hiperplanos asociados, ¿sí? Entonces, exactamente podemos decir así. eh, sea ese un conjunto convexo no vacío, ¿sí? Puede ser un poliedro, ¿no? Un punto X se llama un punto extremo de S, ¿sí? Cuando existe una combinación convexa que me da X con dos puntos de S, ¿sí? Y lambda está entre cero y uno, ¿sí? Porque sería una combinación no trivial, o sea, sin incluir al cero y al uno están los bordes, está, lambda es mayor estricto que cero, pues, que no estoy incluyendo los bordes, ¿sí? Porque si yo incluyo los bordes, pues fácil, yo puedo escribir X así, como X por uno más cero y, donde y es cualquier otro punto de S, y tengo una combinación convexa de dos puntos. Sí, pero yo no quiero esta porque esta digamos que es la trivial. Otra combinación cualquiera, con lambda estrictamente positivo, mayor que cero. Entonces, si existiese una combinación tal, es porque x1 es igual a x2 igual a x. Es el único caso donde esto puede suceder. Y es una forma de decir, pues, que no puedo expresarlo así, no existe. X es un punto extremo si no existe lambda mayor que cero. Bueno, lambda también mayor que cero, no. Lambda en el intervalo 0,1 abierto. Y dos puntos x1 y x2 de S, aquí como dice aquí, tal que x sea igual a eso. ¿Sí? Entonces, esos son puntos extremos del conjunto. ¿Sí? Como por ejemplo aquí, los cuatro punticos que dibujé, cumplen esa condición. ¿Sí? Porque si yo tomo, por ejemplo, ¿por qué son esos? Dirán ustedes. Si yo tengo que mi poliedro es así, tiene que ser así porque es la intersección de hiperplano, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué son esos cuatro puntos? ¿Sí? No puede ser un punto interior, porque si es un punto interior aquí, yo me puedo conseguir otros dos y verlo como combinación convexa de esos dos y ya, entonces no puede ser punto extremo. No puede ser un punto que esté en este borde, porque sería combinación convexa de estos dos, ¿sí? Entonces tiene que ser solamente estos puntos los que cumplen la condición. Son los extremos del conjunto convexo, ¿sí? Entonces dirán, bueno, ¿y para qué esa definición ahora? Tanta definición. Bueno, resulta que más adelante veremos, sí, que cuando tenemos un problema de programación lineal, ¿sí? Nosotros podríamos utilizar un método gráfico que es, si estamos, por ejemplo, en un problema de 2 por 2 sí, de 2 por 2 estamos en el plano, ¿sí? Entonces yo puedo dibujar el conjunto de restricción, que me va a quedar algo así, ¿cierto? Y entonces yo ya sé que, por resultados que veremos ahora, que la solución del problema de programación lineal va a estar ubicada en un extremo de ese poliedro, o sea que va a ser alguno de estos puntos, ¿sí? Entonces ese resultado es fuerte y es interesante porque usted le está diciendo entonces que busque los óptimos, los que minimizan la función objetivo aquí en estos puntos, ¿sí? Antes tenía infinitas opciones, ahorita solo tiene un número finito de opciones, ¿sí? Usted toma esos cuatro puntos y evalúa y mira cuál le da el valor más pequeño y dice, ah, bueno, ese va a ser el punto que minimiza mi función, ¿sí? Entonces, por eso se hizo esa definición de punto extremo. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otros preliminares se requieren? Bueno, aquí también asociado al concepto de punto extremo,
viene el concepto de, digamos, de vector extremo también, ¿sí? O dirección extrema, ¿sí? ¿Qué es una dirección extrema? Entonces, supongamos que usted tiene un conjunto S, su conjunto de Rn, convexo y cerrado, ¿sí? Un vector D se llama dirección de S si se cumple que para todo x en S, x más lambda veces D siempre pertenece a S, para todo lambda mayor o igual que cero, ¿sí? ¿Qué significa x más lambda veces D? ¿Sí? Este es x, este puntico, ¿sí? Y D es un vector que está dando una dirección, ¿cierto? Entonces esta es la dirección. Y usted está tomando todas las combinaciones, o sea, está tomando x más lambda veces D con lambda positivo. Entonces está tomando esta semirrecta, ¿sí? Sí. O sea que si esa semirrecta está contenida en S, entonces esa dirección es una dirección extrema del conjunto S, ¿sí? O sea que un conjunto convexo y cerrado, acotado, no puede tener dirección extrema. O sea, conjuntos de este estilo no puede tener dirección extrema porque toda semirrecta se va a salir, ¿sí? O sea que conjuntos de esta forma sí tienen dirección extrema. Tú tomas un X aquí y si el conjunto se expande así, hacia el infinito, una dirección extrema podría ser esta, ¿sí? O sea, esa dirección apunta hacia donde el conjunto, digamos, se va al infinito. Listo. Esas son direcciones extremas, ¿sí? Eh, bueno, la llamada se va a cortar. Ahorita vemos un ejemplito concreto así con este dibujo. Listo. Y ya continuamos hablando sobre más conceptos de programación lineal para ver si hoy vemos el cierre pues de todo lo que queremos hacer, tener una idea del panorama. Y luego con el método simples ya resolver problemas concretos. Entonces continuamos en unos minutos. Listo.